Mi hija, Eleanor, le regaló a su suegro un Tesla reluciente por su cumpleaños. Después, se burló de mi camioneta oxidada en la habitación, mientras Miles sonreía con sorna. Me dolió el alma, pero solo sonreí. Pronto aprenderán las consecuencias de sus crueles palabras. Sigan mi historia y comenten su ciudad. Veamos hasta dónde llega. En la mansión del señor Sterling, la opulencia se palpaba en el aire, impregnada de un intenso perfume a riqueza y abolengo, que parecía impregnar las cortinas de terciopelo y la caoba pulida. Me ajusté la corbata, sintiéndome algo fuera de lugar, a pesar de haber asistido a innumerables reuniones allí. Era su 70º cumpleaños, un hito celebrado con una fastuosidad propia de la familia Sterling. Las copas de champán tintineaban, resonaban risas educadas y el suave murmullo de las conversaciones llenaba el gran salón de baile mientras me abría paso entre la multitud. Había llegado un poco tarde, con la esperanza de evitar el tumulto inicial, y encontré un rincón tranquilo cerca de un colosal arreglo floral, saboreando una copa de merlot. Llegó entonces el momento que todos esperábamos. Eleanor, mi hija, subió a una pequeña plataforma elevada. Sus pendientes de diamantes brillaban con la luz de la lámpara de araña mientras se dirigía a la sala. Estaba radiante, encarnando a la perfección la nuera Sterling que tanto anhelaba ser. Sentí una opresión en el pecho, una mezcla familiar de orgullo y una sutil e inquebrantable inquietud. Comenzó su discurso con voz clara y brillante, elogiando la sabiduría y la generosidad del señor Sterling. Todo transcurría con normalidad, hasta que sus ojos, que brillaban con lo que al principio interpreté como afecto genuino, se posaron en mí. Y por supuesto, declaró, ensanchando su sonrisa mientras hacía un vago gesto en mi dirección, todos sabemos que mi suegro se merece lo mejor. Nada de esas viejas y oxidadas camionetas, ¿verdad, Arthur? La risa que siguió fue educada pero inconfundible, como una onda en el aire estancado. Algunas cabezas se volvieron y sentí la mirada colectiva de la sala, un juicio silencioso y pesado. Mi primera reacción fue un parpadeo desconcertado, procesando lentamente sus palabras. ¿Una camioneta oxidada? Mi vieja y fiel Ford F-150, que había transportado de todo, desde su primera bicicleta hasta incontables cajas para su residencia universitaria, de repente se sentía como una insignia de vergüenza. Forcé una risita, un sonido seco y hueco que apenas escapó de mi garganta. Mi mano, sorprendentemente, se apretó con fuerza alrededor del tallo de mi copa merlot, el cristal casi gimiendo bajo la presión. Se sintió como un temblor físico, traicionando la calma que tanto me esforzaba por proyectar. La risa educada se apagó, reemplazada por un silencio tenso, todos esperando ver cómo reaccionaría. Eleanor, ajena o tal vez indiferente a la incomodidad que había causado, se volvió hacia el señor Sterling con una voz empalagosa. Suegro, de verdad que se merece lo mejor, la cúspide del lujo y la innovación. Le apretó el brazo, en un gesto de devoción filial. Miles, el esposo de Eleanor e hijo del señor Sterling, se acercó a ella y le puso una mano en la espalda en un gesto de aprobación silenciosa. Me dedicó una sonrisa fugaz, casi imperceptible, una expresión familiar que siempre me revolvía el estómago. Eleanor tiene toda la razón, intervino, recorriendo con la mirada a la multitud que murmuraba sin fijarse en mí. Los invitados, aliviados de que la incomodidad hubiera pasado, reanudaron su charla en voz baja, asintiendo en señal de aprobación a lo que decía Miles. Sentí como si me hubieran borrado de la faz de la tierra, como si fuera una reliquia irrelevante y pasada de moda. Llegó entonces la gran revelación. Un enorme objeto cubierto con una tela en el centro de la sala fue descubierto dramáticamente, revelando un reluciente Tesla Model S Plaid azul medianoche. Exclamaciones de asombro inundaron la sala. Sus líneas elegantes, el brillo futurista de sus faros, todo hablaba de tecnología punta y una velocidad inimaginable. Era una máquina de belleza, un símbolo del éxito absoluto. Mientras la multitud se abalanzaba para admirarlo, me encontré un poco apartado, observando. Mi reflejo centelleaba en su superficie pulida, distorsionado y estirado, haciéndome parecer aún más pequeño, más insignificante. Un profundo vacío se instaló en mi pecho, una sensación de estar completamente desconectado de este mundo. Más tarde, cuando la fiesta estaba en su apogeo,
Miles se me acercó con una copa de champán medio vacía en la mano. Estaba a punto de levantar la mía, con la intención de brindar por la salud y la felicidad del señor Sterling. Antes de que pudiera decir una palabra, Miles me interrumpió con un gesto condescendiente. «Arthur, por favor. Nada de discursos aburridos esta noche. Esto es una celebración, no un elogio fúnebre para tu vieja camioneta». Sus amigos rieron entre dientes y sentí que me ruborizaba. Mi mano, que aún sostenía la Merlo, cayó a mi lado, y las palabras que iba a pronunciar se me quedaron atascadas en la lengua. Más tarde busqué a Eleanor y la encontré junto a la mesa de postres, charlando animadamente con unos primos lejanos. «Eleanor», comencé, con la voz baja, intentando que no temblara. «Sobre lo que dijiste antes, sobre mi camioneta». Se giró. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión fría, casi glacial. «¿Eso? Era solo una broma, papá. No te lo tomes tan a pecho». Su tono era desdeñoso, como si mis sentimientos fueran una molestia, una reacción exagerada a una broma inofensiva. Sus ojos, esos mismos ojos que una vez me habían mirado con tanta calidez, ahora me escrutaban con una mirada fría e implacable que no ofrecía consuelo ni empatía. Miles, que había aparecido de repente a su lado, le puso una mano en el codo. «Arthur», interrumpió con voz cargada de falsa preocupación, «Eleanor tiene razón. Fue una buena noche, una noche perfecta. No hay necesidad de estropearla con susceptibilidades». Hizo hincapié en la última palabra, como si fuera un defecto personal. En ese instante, el señor Sterling llamó a Eleanor desde el otro lado de la sala, haciéndole señas para que se acercara. Ella me lanzó una última mirada indescifrable antes de desaparecer con un suave deslizamiento. Sus pendientes de diamantes brillando mientras se fundía de nuevo con la multitud resplandeciente. Miles se quedó un momento más, con los labios curvados en esa sonrisa burlona tan familiar, una despedida silenciosa y triunfante. Luego se giró y siguió a su esposa, dejándome sola, con el murmullo de la fiesta a kilómetros de distancia. No me quedé mucho tiempo. El resplandor del nuevo Tesla, ahora estacionado en un lugar prominente a la entrada de la mansión, parecía perseguirme mientras caminaba hacia mi propio y modesto vehículo. Su superficie pulida, reflejando la luz de la luna, se grabó en mi mente, un crudo recordatorio de las palabras hirientes de Eleanor y del desdén de Miles. Mi 65º cumpleaños estaba a solo unos meses. La idea, que antes me había generado una silenciosa anticipación, ahora me llenaba de un profundo temor. La mañana después de la fiesta del señor Sterling, desperté con un dolor familiar en el pecho, un eco persistente de las palabras de Eleanor. Sin embargo, bajo ese dolor, una tenue chispa de esperanza se resistía a extinguirse. Mi 65º cumpleaños se acercaba rápidamente, y una parte de mí, la parte ingenua y eternamente optimista, se aferraba a la idea de que Eleanor me sorprendería. Quizás había planeado algo igual de grandioso, algo que demostrara que su crueldad casual en la fiesta había sido solo un momento fugaz, una aberración. Un regalo, tal vez, que rivalizara con el Tesla, demostrando que su amor por mí era tan fuerte, o incluso más, que su devoción por su suegro. Era una esperanza frágil y desesperada, nacida más del anhelo de un padre que de cualquier expectativa realista. Mi vecina, Marta, una mujer amable y siempre optimista, avivó sin querer la llama de esa vana esperanza, para luego extinguirla con el mismo aliento. Estábamos charlando junto a la cerca, como solíamos hacer los sábados por la mañana. «Arthur», comenzó, con los ojos brillantes de curiosidad, después de ese increíble regalo que Eleanor le hizo al señor Sterling, seguro que tiene algo realmente espectacular planeado para tu 65º cumpleaños, ¿verdad? Su inocente pregunta me golpeó como un puñetazo. Sentí un nudo en la garganta y la sensación de falta de aire. Logré esbozar una débil sonrisa, murmurando algo sobre que no necesitaba nada grandioso. Pero por dentro, las palabras de Marta resonaban, intensificando las expectativas imposibles que intentaba reprimir. Unos días después, el mismo sentimiento resonó en el acogedor café de Isabela, mi lugar habitual para desayunar. Isabela, siempre dispuesta a chismorrear, se inclinó sobre el mostrador mientras me entregaba el café. «Así que, Arthur», comenzó con una sonrisa cómplice, «me enteré del Tesla. Tu Eleanor sin duda tiene un gusto exquisito para los regalos, ¿verdad?
Seguro que tiene algo grande planeado para tu cumpleaños, me imagino. Sus palabras, que pretendían ser desenfadadas, me hirieron profundamente. Incluso desconocidos parecían creer que Eleanor, después de semejante despliegue de generosidad, me debía un gesto igual de impresionante. Aquello puso de manifiesto la naturaleza pública de mi humillación, las comparaciones tácitas que ahora todos hacían. Me encontré sumido en recuerdos, rememorando las sorpresas pasadas de Eleanor. Estaba el año en que me regaló una corbata que claramente me quedaba corta, aún en su envoltorio original arrugado de la tienda departamental, y aquella vez que me envolvió un juego de pelotas de golf baratas, a pesar de que no había jugado al golf en años. Antes, estos incidentes me habían decepcionado levemente, fácilmente atribuyéndolos a la habitual falta de consideración de Eleanor. Ahora, marcados por el dolor de su reciente desaire público, dolían más, convirtiéndose en dolorosos recordatorios de un patrón constante de negligencia. En casa de Martha me encontré con George, su marido, mientras hacía algún arreglo en el garaje. Era un hombre brusco pero honesto, y confiaba en su opinión. «George», le pregunté, intentando sonar despreocupado, «¿has sabido algo de Eleanor sobre mi cumpleaños? ¿Alguna pista sobre un regalo?» Solté una risa hueca, un sonido que me pareció totalmente fuera de lugar. George se encogió de hombros, se limpió las manos con un trapo grasiento y dijo: «Eleanor es una mujer muy ocupada, Arthur. No esperes mucho. Ya sabes cómo es». Sus palabras, aunque dichas sin malicia, fueron como otro pequeño clavo en el ataúd de mis esperanzas. En los días previos a mi cumpleaños, me encontré en la entrada de casa, puliendo mi vieja camioneta. Su pintura descolorida brillaba bajo el sol, dejando ver los arañazos y abolladuras de toda una vida de duro trabajo. Pasé la mano por el volante desgastado, recordando todos los viajes, la carga que había transportado, los recuerdos que guardaba. Era más que una simple camioneta, era un testimonio de mi vida, de mis valores, de mi constancia, y sin embargo, Eleanor la había despreciado con una sola frase desdeñosa. Pulí con más ahínco, como si pudiera borrar la vergüenza que ella había depositado sobre ella, sobre mí. Entonces llegó el mensaje. Mi teléfono vibró y lo agarré al instante, con el corazón acelerado. Era de Eleanor. «Hola, papá. Feliz casi cumpleaños. Miles y yo estamos muy ocupados esta semana. Para llegar a tu fiesta. Hablamos luego. La brusquedad, el impersonal, hablamos luego. El condicional, intenta ir. Todo contribuyó a deshilachar los últimos hilos de mi optimismo. No se trataba solo de una posible ausencia. Era la indiferencia, la insinuación de que mi cumpleaños tan especial era una molestia, algo secundario. Mi 65º cumpleaños amaneció despejado y radiante, un día perfecto para una barbacoa en el jardín. A pesar del creciente nudo de inquietud en mi estómago, me encontré colocando sillas, encendiendo la parrilla y preparando los platos, imaginando la gran entrada de Eleanor. Quizás llegaría en un coche extravagante, una sorpresa tan espectacular que borraría toda la amargura. Tal vez habría organizado una reunión secreta de viejos amigos, un reencuentro. Mi mente conjuraba escenarios imposibles, alimentada por esa misma esperanza paternal, obstinada e ingenua. Comenzaron a llegar los invitados. David, mi viejo amigo de pesca, apareció con una caja de aparejos nueva, sabiendo cuánto disfrutaba de la tranquilidad del lago. Bob, mi amigo de las noches de póker, trajo una botella de mi whisky de Malta favorito. Isabela, cerrando su cafetería temprano para mí, me obsequió con una tarta de manzana exquisitamente horneada. Sus regalos eran sencillos, considerados, elegidos con cariño sincero. Cada regalo fue un cálido abrazo, un marcado contraste con la vaga espera que sentía por Eleanor. Su presencia, sus sonrisas genuinas, me ofrecieron algo de consuelo, pero la angustia que me carcomía por la llegada de Eleanor persistía. 2 horas tarde, llegaron Eleanor y Miles. No llegaron con gran pompa, sino en el elegante sedán negro de lujo de Miles, que desentonaba por completo aparcado junto a mi reluciente camioneta y el fiable sedán de Bob. Salieron del coche como si acabaran de salir de la portada de una revista. Eleanor con un vestido de diseñador y Miles con un traje impecablemente confeccionado. Su vestimenta, tan formal y cara, parecía burlarse del ambiente informal del jardín,
haciéndolos parecer extraterrestres de un planeta mucho más glamuroso. En resumen, estaban fuera de lugar, y lo sabían. Eleanor se acercó a mí con una bolsita de regalo pequeña y de colores brillantes colgando de la mano. Era una de esas bolsas genéricas de una tienda de descuentos. Me la entregó con un beso rápido en la mejilla. Dentro, entre un puñado de papel de seda, había una botella de champú genérico y una pastilla de jabón industrial. Sentí un peso enorme en el corazón. Esto era todo. Este era su gran gesto. Con una sonrisa tensa, casi forzada, y la mirada inquieta recorriendo el patio, como ansiosa por encontrar a alguien más, Eleanor declaró, con una voz apenas un susurro pero que me hirió profundamente: «No te mereces más que eso, papá». Sus palabras resonaron con una escalofriante contundencia, una crueldad casual que me dejó sin habla. El champú y el jabón se sintieron de repente como un golpe físico, una dura confirmación de lo que había dicho antes sobre mi camioneta oxidada. El mensaje era claro, inequívoco y absolutamente devastador. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una hoja cruel e invisible que cegaba cualquier resquicio de compostura. «No te mereces más que eso, papá». Algunos invitados jadearon, un suspiro colectivo y ahogado. Miles, siempre el cómplice silencioso, soltó una risita baja y sin gracia, con la mirada fija en mí con un brillo depredador. Sentía la cara arder, un rubor de humillación que me recorría desde el cuello hasta la frente. El champú y el jabón genéricos que tenía en la mano me pesaban de repente, como piedras de ignominia. Forcé una risa, un sonido ahogado que apenas se parecía a la diversión. «Qué original, Eleanor», logré articular con voz ronca, con las palabras saboreándome ceniza en la lengua. En mi interior, sabía que no era ninguna broma. No se trataba de un malentendido ni de un descuido. Era un acto deliberado, un insulto calculado para menospreciarme, para reforzar el mensaje que había empezado a transmitir en la fiesta del señor Sterling. La cena de cumpleaños, que debía ser una ocasión alegre, se convirtió en un silencio tenso, interrumpido solo por el cortés tintineo de los cubiertos. Eleanor y Miles, a pesar de su entrada triunfal, apenas interactuaban, hablando casi siempre en voz baja o lanzando comentarios mordaces y vagamente insultantes disfrazados de conversación informal. El ambiente se cargó de resentimientos tácitos. Entonces, Eleanor, jugueteando con su ensalada, echó un vistazo a mi modesto comedor. «Este lugar es pintoresco, papá», comentó, con un tono apenas disimulado de condescendencia. Me miró con una leve sonrisa burlona. «¿Alguna vez has pensado en, ya sabes, renovarlo? ¿En comprar algo un poco más moderno?» Apreté con más fuerza el tenedor. «Me viene de maravilla, Eleanor», repliqué con voz tensa. «No todo el mundo necesita una mansión para sentirse feliz». Intenté mostrar una calma desafiante, pero el corazón me latía con fuerza. Miles, siempre dispuesto a atacar, dejó su vaso con un tintineo decisivo. Sus ojos, brillando con una diversión lobuna, se encontraron con los míos. «Bueno, con todo respeto, Arthur», comenzó con voz melosa, «quizás deberías empezar por mejorar tu aspecto. Ya sabes, refrescar ese olor tuyo». Agitó la mano con desdén, como si espantara un olor desagradable. Eleanor soltó una carcajada, un sonido cruel y agudo que me puso de los nervios. Era una risa completamente desprovista de calidez, un eco del vacío que sentía. Al otro extremo de la mesa, la pequeña Lily, la nieta de Martha, que había estado comiendo su pollo en silencio, levantó la vista, con sus ojos inocentes muy abiertos y confundidos, percibiendo el repentino cambio en el ambiente de los adultos. Su confusión no hizo sino intensificar la crudeza y la dureza de las burlas de Eleanor y Miles. Eso fue todo. El punto de quiebre. La serena dignidad que había intentado mantener se hizo añicos. Mi silla rechinó con un chirrido agudo y estridente que resonó en el repentino silencio. «¡Basta!», grité, la palabra arrancándose de mi garganta, mi voz quebrada por una furia desconocida. Los platos sobre la mesa tintinearon, y varios invitados se estremecieron, sobresaltados por el repentino arrebato de mi habitual compostura. La cruel sonrisa de Eleanor se desvaneció, reemplazada por una mirada de fría indignación. Sus ojos se entrecerraron. «Ingrato», siseó, levantándose bruscamente.
Agarró a Miles del brazo con movimientos rápidos y agitados. De verdad, Miles, qué pérdida de tiempo. Salieron furiosos del comedor, con pasos pesados y llenos de ira, y el portazo resonó en la casa, aún atónita. Sus palabras murmuradas sobre el tiempo perdido resonaron en el aire, como una última puñalada venenosa. Los invitados que quedaban permanecían inmóviles, con los platos a medio comer, el ambiente festivo completamente destruido. El aire estaba cargado de incomodidad. Su lástima era un peso palpable que me oprimía. Uno a uno, murmuraron sus despedidas, con rostros marcados por la compasión y la incomodidad. Cada abrazo, cada palmadita de consuelo en el hombro, se sentía como una herida abierta. Pronto me quedé sola. El silencio ensordecedor, y los únicos vestigios de la fiesta eran la comida a medio comer, los adornos esparcidos y la bolsa de regalo arrugada y de colores brillantes que contenía el champú y el jabón, tirada sobre la mesa como un insulto desechado. Más tarde esa noche, David, mi fiel compañero de pesca, me llamó. «Arthur», dijo con voz inusualmente grave, «no te merecías eso, no de tu propia hija. Se pasaron de la raya, y mucho». Sus palabras, sencillas y sinceras, fueron un bálsamo para mis nervios a flor de piel, confirmando lo que mi corazón ya sabía. No era solo que yo fuera sensible, fue una conducta verdaderamente atroz. Unos golpes en la puerta revelaron a Martha, con el rostro marcado por la preocupación. No dijo mucho, solo me envolvió en un cálido y reconfortante abrazo. «Arthur», susurró, separándose un poco, y sus amables ojos se encontraron con los míos. «Eres un buen hombre. Mantente firme. No dejes que te pisoteen». Su apoyo incondicional, su silenciosa fortaleza, reavivaron en mí una pequeña chispa de determinación. Me senté en mi sillón favorito. La tela desgastada me brindaba una familiar comodidad, la casa silenciosa y vacía a mi alrededor. La pequeña bolsa de regalo, de colores brillantes, yacía abandonada en el suelo, y el champú y el jabón genéricos parecían burlarse de mí desde su interior. Fue entonces, en la calma posterior a la humillación, cuando comprendí el verdadero significado de aquel regalo de $20. No era simplemente barato, era un mensaje deliberado. No significas nada para nosotros. No mereces nuestro tiempo, nuestro dinero, ni nuestro respeto. Los insultos sobre mi camioneta, mi casa, mi olor, todo se unió en una sola y brutal verdad. Me veían como algo inferior, una reliquia desechable, pero algo profundo cambió en mi interior. El dolor, la humillación, los años de silenciosa decepción, todo se combinó para forjar algo nuevo. El viejo Arthur, el que siempre intentaba comprender, disculpar, tener esperanza, había desaparecido. En su lugar había un hombre que había llegado a su límite. Una furia silenciosa y fría comenzó a hervir. Basta, no más. El pensamiento se cristalizó, nítido y claro. Me habían llevado al límite. Un plan, nebuloso e informe pero innegablemente presente, comenzó a tomar forma en lo más profundo de mi mente. ¿Querían menospreciarme? Les demostraría lo que es el verdadero valor. Esa noche me costó conciliar el sueño. Mi mente, normalmente un espacio tranquilo y ordenado, era un torbellino de ira, humillación y una profunda sensación de injusticia. Cada palabra cruel, cada mirada desdeñosa, se repetía una y otra vez. El regalo de $20, la publicación en Facebook sobre mi camioneta oxidada, las últimas palabras hirientes de Eleanor. «No te mereces más que eso, papá». Todo alimentó una nueva y peligrosa determinación. El Arthur tranquilo y comprensivo había desaparecido, reemplazado por un hombre llevado al límite. No podía simplemente parar, pensé, mirando al techo en la oscuridad del amanecer. La idea de dejarlo pasar, de soportar otro golpe más, ya no era una opción. A la mañana siguiente, busqué la familiar comodidad de la rutina y me dirigí al café de Isabela. El aroma del café recién hecho y los pasteles frescos solía brindarme una sensación de calma. Pero ese día no me ofreció consuelo. Incluso cuando Isabela me sirvió mi café solo de siempre, su expresión reflejaba una delicada lástima, un silencioso reconocimiento del desastre del día anterior. La imagen de la bolsa de regalo arrugada, ahora en mi basura, aún me atormentaba, un vívido símbolo de su desprecio. Saqué el móvil,
como suelo hacer para ver las noticias locales, pero algo me impulsó a abrir Facebook. Fue un error. La publicación de Eleanor, con fecha y hora pasada la medianoche, me miró fijamente. El peor padre del mundo. Montó un berrinche en su propia fiesta. ¡Qué vergüenza! Debajo, una foto borrosa del champú y jabón genéricos, estratégicamente colocada para causar el máximo impacto. Debajo de su publicación, un torrente de comentarios de sus amigos, gente a la que apenas conocía, se sumó a los insultos. ¡Qué imbécil!, escribió uno. ¡Viejo desagradecido!, añadió otro, seguido de emojis de risa. Sentí una renovada oleada de furia en la cara. No solo me había humillado en persona, ahora estaba usando el mundo digital como arma contra mí, pintándome como el villano. Me temblaban los dedos al marcar su número. Ella contestó con un despreocupado. «¿Papá? ¿Qué tal?» «Eleanor», dije, con la voz apenas controlada. «Borra esa publicación, ahora mismo». Una breve risa burlona resonó al otro lado del teléfono. «Oh, por favor. Es la verdad, papá. De verdad que armaste un escándalo. Todo el mundo lo vio». «Hablo en serio, Eleanor», advertí, con la voz cada vez más amenazadora. «Enfréntalo. No te lo pido». El temblor en mi voz no era de miedo, sino de la pura fuerza de mi rabia contenida. «No voy a borrar nada», espetó con tono desdeñoso, y colgó. El zumbido del marcado resonó en mi oído, una confirmación de su desprecio. Fue entonces cuando lo comprendí todo. Eleanor no era cruel por casualidad. Estaba intentando activamente destruir mi reputación, poner al mundo en mi contra. Había manipulado la percepción pública, tergiversando la historia para adaptarla a su propia agenda vengativa. Era hora de contraatacar, no con arrebatos de ira, sino con estrategia. Sabía quién podía ayudarme. Stephen, mi viejo amigo contable, era un hombre meticuloso, brillante con los números y conocido por su discreción. Marqué su número, intentando mantener la calma. «Stephen, soy Arthur. Necesito hablar contigo sobre algo delicado. Tiene que ver con Eleanor y Miles, y tengo la sensación de que podría haber algún tipo de maniobra financiera en marcha». No di más detalles, sabiendo que Stephen comprendería la urgencia en mi tono. Aceptó reunirse conmigo en un restaurante tranquilo a las afueras de la ciudad. Cuando llegué, Stephen ya estaba allí, con una taza de café tibio en la mano, nervioso y tenso. Parecía mayor, y su cabello, generalmente impecable, estaba algo despeinado. Deslizó una carpeta de cuero desgastada sobre la mesa, con las manos temblando ligeramente. «Arthur», comenzó en voz baja, «no te imaginas lo que encontré». Dentro de la carpeta había montones de extractos bancarios, registros de transferencias y lo que parecían contratos redactados a toda prisa. Stephen se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta un susurro. «Eleanor y Miles llevan meses, quizá incluso más, desviando fondos de las cuentas del señor Sterling. Han estado falsificando su firma en los resguardos de retirada y moviendo importantes sumas de dinero a través de una empresa fantasma que crearon, Sterling Innovations, antes de ingresarlo en sus propias cuentas personales. Ese Tesla se compró con el dinero del señor Sterling. Se me heló la sangre. Mi propia hija, estafando a su suegro. La osadía, el absoluto desprecio por otro ser humano, era asombroso. ¿Cómo pudieron...? Murmuré, con un nudo en la garganta. Stephen negó con la cabeza, con expresión sombría. Astutos, pero chapuceros. Son buenos para ocultar sus huellas, pero las transacciones subyacentes están ahí si uno sabe dónde buscar. Simplemente eran demasiado arrogantes, demasiado confiados en que no los atraparían. Hizo una pausa, mirándome fijamente. «Richard, el señor Sterling, aún no lo sabe. He estado vigilando sus cuentas desde hace un tiempo, por cortesía, pero esto es grave. Y Arthur, no es la primera vez que se meten en esto. También encontré algunas transacciones similares, aunque menores, en otras cuentas, si bien esas son más difíciles de rastrear por completo». Cerré lentamente la carpeta, con el peso de las pruebas en mis manos. La rabia que había estado latente en mi interior se solidificó, más fría y afilada. Ya no se trataba solo de mi humillación personal. Se trataba de justicia. Se trataba de proteger al señor Sterling, un hombre que, a pesar de las acciones de su hijo y su nuera, siempre me había tratado con respeto.
y se trataba de desenmascarar la verdadera naturaleza de Eleanor y Miles. Mi mente, antes nublada por la emoción, comenzó a funcionar con la precisión de un ingeniero, mi antigua profesión. Siempre se me había dado bien construir cosas, comprender sistemas complejos y encontrar sus puntos débiles. ¿Pensaban que podían destruirme? ¿Pensaban que era viejo e irrelevante? Les demostraría lo contrario. Construiría algo, un argumento, una estrategia, que haría derrumbar todo su ruinoso edificio, ladrillo a ladrillo, con dolor. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí, no te pierdas ni un solo giro inesperado. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que disfrute de un buen drama y suscríbete para estar al tanto de la siguiente parte de mi aventura. No te creerás lo que sucede después. La noche después de mi conversación con Stephen, apenas dormí, pero esta vez mi mente no era un torbellino de desesperación. Al contrario, estaba lúcida, concentrada y vibraba con una energía silenciosa y peligrosa. Mi antigua precisión de ingeniero, una cualidad que había perfeccionado durante 40 años construyendo y diseñando, resurgió. No se trataba de un arrebato de ira, se trataba de estrategia, paciencia y una ejecución meticulosa. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento preciso. Conocía sus debilidades y sabía cómo explotarlas sin dejar rastro de mi participación. Saqué de mi estudio un viejo cuaderno de ingeniería encuadernado en cuero, una reliquia de mis inicios profesionales, repleto de planos descoloridos y ecuaciones complejas. Ahora, comencé a llenar sus páginas con otro tipo de planos, nombres, fechas, cifras financieras e ideas sobre cómo desmantelar la fachada cuidadosamente construida por Eleanor y Miles. El primer paso, el más crucial, era asegurarme de que el señor Sterling recibiera la evidencia incriminatoria, sin sospechar jamás de mí. Preparé meticulosamente un sobre anónimo. Dentro, coloqué copias de los documentos financieros de Stephen, las firmas falsificadas, los registros de transferencias, la evidencia de la empresa fantasma. Revisé cada página 3 veces, examinando cada detalle, asegurándome de que no hubiera huellas dactilares, marcas accidentales, ni ningún rastro que pudiera delatarme. Un viejo truco de mis tiempos de ingeniero, siempre anticipar posibles fallos. Sellé el sobre con un pegamento neutro, asegurándome de que el matasellos no revelara mi paradero. A la mañana siguiente, me encontré con un mensajero delgado y discreto en un rincón apartado de un parque público. Le pagué en efectivo, sin hacer preguntas, y le entregué el sobre con instrucciones precisas. Entregue esto personalmente en la oficina del señor Sterling antes del mediodía de hoy. Su asentimiento fue breve, profesional y carente de curiosidad. Lo vi marcharse, con una leve y sombría satisfacción instalándose en mi pecho. La primera ficha de dominó estaba a punto de caer. Una vez resuelto eso, me dirigí a la biblioteca local. Los registros públicos, a menudo ignorados, eran un tesoro de información. Pasé horas en la máquina de microfichas y luego en una terminal de computadora, rastreando metódicamente los extravagantes gastos de Eleanor y Miles. Los registros pintaban un retrato vívido de su estilo de vida, ropa de diseñador de boutiques de lujo, cenas suntuosas en restaurantes exclusivos y, lo más comprometedor, la reciente compra de una segunda residencia en Nantucket, una propiedad registrada a nombre de un fideicomiso con una titularidad sorprendentemente cambiante. Mientras recopilaba la información, una cruda verdad se hizo evidente. Cada compra ostentosa, cada trato turbio, cada exhibición de su riqueza mal habida no era solo un símbolo de su avaricia, era munición para mi plan. El Tesla, la fiesta fastuosa, los pendientes de diamantes, todo se construía sobre una base de engaño. Se habían burlado de mi vida sencilla, de mi camioneta destartalada, de mi pintoresca casa, mientras vivían en secreto de las ganancias de su fraude. La hipocresía era asombrosa. Más tarde esa tarde, conduje hasta las afueras de la extensa finca del señor Sterling. Aparqué a una distancia prudente, con una taza de café en la mano, y esperé. No tardé en verlo. El elegante BMW de Eleanor, seguido de cerca por el costoso Audi de Miles, ambos frenando bruscamente en la gran entrada. La urgencia de su llegada era palpable. No necesitaba una bola de cristal para saber que el señor Sterling los había llamado. El paquete anónimo había llegado.
Las semillas del caos comenzaban a germinar. A la mañana siguiente, el chisme corría como la pólvora. En el café de Isabela, Bob, mi amigo del póker, se me acercó con los ojos muy abiertos, casi con una emoción teatral. «Arthur, no te vas a creer lo que oí. El señor Sterling está furioso. Al parecer, llegó una denuncia anónima que destapó los tejemanejes de Eleanor y Miles». Bajó la voz con tono conspirador. «Ya, contrató a un detective privado, presentó una queja en el banco y, según dicen, amenazó con cortarles el crédito por completo. Dijo que no les dará ni un centavo más si no son de fiar». Una sonrisa sombría se dibujó en mis labios. Las palabras de Bob eran música para mis oídos, confirmando la efectividad de mi primera jugada. Justo cuando Bob terminó de hablar, la campanilla sobre la puerta del café tintineó y Eleanor y Miles entraron. Su habitual seguridad se había resquebrajado visiblemente. Eleanor, aunque intentaba una sonrisa forzada, tenía una expresión tensa alrededor de los ojos, y Miles tenía la mandíbula apretada, con una vena palpitándole levemente en la sien. Pidieron sus cafés con leche de siempre, pero sus movimientos eran rígidos, su risa un poco demasiado fuerte, un poco forzada. Su máscara pública, antes tan impenetrable, se resquebrajaba visiblemente, dejando al descubierto grietas de pánico. Se sentaron en su mesa habitual de la esquina, susurrando frenéticamente, con la mirada inquieta y paranoica, recorriendo el local. Los observé, bebiendo mi café, testigo del comienzo de su caída. Unos días después, Martha me detuvo mientras recogía el correo. Parecía preocupada. «Arthur», dijo en voz baja, «vi a Miles ayer en el supermercado. Parecía que no había dormido en días. Tenía los ojos inyectados en sangre y le gritaba a Eleanor por teléfono. Sin duda, problemas en el paraíso». Hizo una pausa y añadió, «¿Recuerdas esa casita tan bonita en Nantucket que acaban de comprar? Corre el rumor de que el señor Sterling les exige que la vendan para recuperar parte del dinero que se llevaron». Sus palabras fueron una confirmación satisfactoria de las crecientes consecuencias. Mi plan, metódico y preciso, estaba funcionando a la perfección. En Willow Creek, los rumores eran algo peculiar. Tardaban en arrancar, pero una vez que cobraban fuerza, nada podía detenerlos. Observé, con una sombría satisfacción, cómo empezaban a arremeter contra Eleanor y Miles. Los murmullos los perseguían, las miradas se endurecían y las invitaciones a eventos sociales, misteriosamente, cesaban. La máscara pública que llevaban con tanto esmero no solo se resquebrajaba, se desmoronaba bajo el peso de su propio engaño al descubierto. Esto era más que una simple consecuencia. Era una reivindicación, una confirmación de que la honestidad y la integridad, incluso silenciosas, al final siempre revelan la verdad. Mi siguiente paso fue intensificar la situación. Llamé a Evelyn, mi abogada desde hacía más de 20 años. Era inteligente, astuta y ferozmente leal. Nos reunimos en su oficina, elegantemente discreta, con el murmullo de la ciudad como un eco lejano. Después de exponerle toda la magnitud del fraude de Eleanor y Miles y mi propia humillación, Evelyn se recostó en su silla, con una expresión pensativa. «Arthur», comenzó con voz tranquila, «esto es serio. Pero antes de continuar, necesito recordarte algo». Abrió un archivo sobre su escritorio. «Tus inversiones, las patentes de tus años de ingeniero, las propiedades que adquiriste discretamente. Arthur, eres un hombre muy rico, una fortuna de 8 cifras, siendo conservadores. ¿Estás completamente seguro de que quieres involucrarte en esta batalla pública?» Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. «Sí, Evelyn, más seguro que nunca. Mi riqueza había sido un secreto bien guardado, un consuelo silencioso, jamás un instrumento de ostentación. Pero ahora sería mi fortaleza». Le indiqué, «Quiero interponer 2 demandas. La primera, por difamación contra Eleanor por sus publicaciones en Facebook, aquellas en las que me llamó el peor padre del mundo. Y la segunda, por mala conducta financiera y fraude, por sus acciones contra el señor Sterling». Evelyn asintió lentamente, con la mirada fija. «El caso es sólido, Arthur, sobre todo con los meticulosos registros de Stephen. Pero se va a complicar. Habrá escrutinio público, titulares desagradables y jugarán sucio». «Estoy segura, Evelyn», reiteré con voz firme e inquebrantable. «Déjalos.
Ellos empezaron todo este lío. Es hora de que afronten las consecuencias. Mi teléfono vibró contra la madera pulida del escritorio de Evelyn. Era Eleanor. Me disculpé y contesté, saliendo al silencioso pasillo. Antes de que pudiera hablar, su voz, aguda y llena de pánico, gritó por el auricular. «¡Papá! Sé que eres tú. Sé que enviaste esos documentos al señor Sterling. ¿Cómo pudiste hacerme esto?» «¿Hacer qué, Eleanor?», pregunté con voz tranquila, casi distante. «¿Revelar la verdad?». Su tono cambió, transformándose en una súplica desesperada. «Papá, por favor, hagas lo que hagas, para. Nos estás destrozando. Miles está perdiendo la cabeza. El señor Sterling lo está poniendo todo en peligro. Nos arruinaremos». «Tú lo has destrozado todo, Eleanor», respondí con una cruda y dura verdad. «Tomaste tus decisiones cuando te burlaste de mí, cuando mentiste, cuando robaste. Ahora, enfréntate a ellas». No esperé su respuesta. Mi mano, sorprendentemente firme, pulsó el botón de «finalizar llamada». El silencio que siguió se sintió como una victoria. Más tarde esa semana, cuando recogí mi pan de masa madre de siempre en la panadería del barrio, la señora Jenkins le dedicó una cálida y sincera sonrisa. «Arthur», exclamó radiante, con los ojos entrecerrados, «eres la sensación del pueblo, en el mejor sentido, siempre ayudando a los demás, haciendo el bien a la comunidad. Da gusto ver que todavía hay gente con principios». Sus palabras contrastaban enormemente con el veneno que Eleanor escupía en Internet. Mi reputación, forjada a lo largo de décadas de bondad e integridad, permanecía intacta, sin que sus intentos de difamarla la afectaran. Unos días después, mientras miraba la fruta y la verdura en el mercado de Willow Creek, vi a Eleanor. Intentaba mantener su fachada habitual, una sonrisa forzada y frágil, mientras examinaba un racimo de uvas. Pero era evidente que los murmullos la habían afectado. La gente se apartaba discretamente a su paso, y sus conversaciones se convertían en susurros. Se movía por el mercado como una paria, aislada entre la multitud. La escena no me produjo ninguna alegría, solo una escalofriante sensación de justicia poética. Mi teléfono vibró de nuevo. «Eleanor», contesté, sabiendo lo que se avecinaba. «¡Papá!», suplicó con la voz entrecortada por la desesperación. «Está empeorando. El banco está investigando. El señor Sterling nos amenaza con acciones legales, no solo con dejarnos sin dinero. Todos me dan la espalda. Ya ni siquiera puedo mirar a la gente a los ojos. Me estás arruinando. Por favor, para allá». Mi voz era fría, inflexible, desprovista de cualquier calidez paternal. «Dejaste de ser mi hija, Eleanor, cuando elegiste las mentiras y el engaño en lugar de la familia. Elegiste humillarme públicamente, estafar al señor Sterling, usar al mundo en mi contra. Ahora, afronta las consecuencias de tus actos». Colgué de nuevo, rompiendo la comunicación, rompiendo el vínculo emocional que ella había destruido hacía tiempo. Mientras caminaba por el mercado empujando mi carrito, fragmentos de conversaciones llegaban a mi alrededor, confirmando el cambio en la percepción pública. «¿Oíste hablar de Eleanor?», susurró una mujer a su amiga, sin darse cuenta de que estaba cerca. «Está en serios problemas. Dicen que robó a su propia familia. ¿Y su marido, Miles? No es mejor». Las palabras, aunque dolorosas de oír, reafirmaban que la verdad, una vez revelada, no podía ser contenida. Su caída, antes una idea lejana, ahora era una realidad palpable. La calma que precede a la tormenta suele ser la más inquietante. Estaba en casa, leyendo, cuando mi teléfono vibró con un mensaje urgente de Stephen. «Arthur, intentaron sobornarme. 10.000 libras en efectivo para decir que los documentos eran falsos». Se me tensó la mandíbula. «Están desesperados», añadió en otro mensaje. «Están acorralados». Esto confirmó mis sospechas. Eleanor y Miles estaban al borde del abismo. Su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse bajo la presión. En Willow Creek, los murmullos habían pasado de la conmoción y la lástima a un juicio severo. Las alianzas de Eleanor y Miles, antes aparentemente inquebrantables, se desmoronaban rápidamente. Los amigos que antes acudían en masa a sus fiestas fastuosas ahora evitaban sus llamadas. Su agenda social estaba completamente vacía. La opinión pública
que Eleanor había intentado controlar desesperadamente con su cruel publicación en Facebook, ahora se volvía activamente en su contra. Revisé su publicación, aquella en la que me llamaba el peor padre del mundo. Debajo de sus palabras venenosas originales, los comentarios reflejaban un creciente escepticismo. Parece que estás esquivando las preguntas, Eleanor. ¿Cuál es la verdadera historia? El karma existe, ¿no? La situación había cambiado. A la mañana siguiente, el periódico local cayó en mi puerta con un golpe seco. El titular gritaba: empresario local despedido en medio de un escándalo financiero, con la foto corporativa de Miles, inusualmente desaliñado. Mi denuncia anónima a la empresa de Miles, respaldada por los registros bancarios irrefutables que Stephen había proporcionado y los correos electrónicos incriminatorios que había descubierto, había dado en el clavo con una precisión devastadora. El trabajo de Miles, su estatus, toda su reputación profesional, todo perdido, reducido a un humillante espectáculo público. Fue un recordatorio contundente de que las acciones tienen consecuencias. Más tarde ese día, sonó mi teléfono. Era el señor Sterling. Su voz, generalmente áspera y autoritaria, denotaba una sincera gratitud. Arthur, comenzó, quería darte las gracias. Por todo. Por desenmascarar a Eleanor y Miles. Fue un trago amargo pero necesario. Hizo una pausa, y su voz se suavizó. Y Arthur, siempre supe que eras astuto. Pero debo decir que tu situación económica es bastante impresionante. No tenía ni idea de que te hubiera ido tan bien. Stephen lo mencionó sin querer durante nuestras conversaciones, por supuesto, completamente accidental. Se me heló la sangre. Stephen había revelado accidentalmente mi fortuna oculta al señor Sterling, y si el señor Sterling lo sabía, Eleanor y Miles pronto también lo sabrían. Había mantenido mi éxito financiero en secreto, prefiriendo vivir una vida modesta, sin querer que me viera como una fuente de ingresos. Mi riqueza había sido mi fortaleza silenciosa, mi refugio personal. Ahora, ese refugio había sido vulnerado, probablemente por la propia Eleanor, quien debió haber escuchado las conversaciones del señor Sterling con Stephen. La coincidencia era demasiado perfecta, demasiado conveniente. Esta nueva información sin duda transformaría su desesperación en una súplica calculada. Y entonces, tal como lo predije, el BMW de Eleanor se detuvo frente a mi casa. Su fachada, otrora reluciente, ahora parecía reflejar su estatus en decadencia. Ella y Miles bajaron, pálidos, con el rostro marcado por el miedo y el agotamiento. Sus pasos eran vacilantes, como los de niños sorprendidos robando galletas, despojados de su habitual arrogancia. La escena contrastaba drásticamente con su entrada triunfal en mi fiesta de cumpleaños, un doloroso eco de su caída. «Papá», comenzó Eleanor con la voz quebrada, completamente desprovista de su habitual dureza. Sus ojos, antes tan desdeñosos, ahora suplicaban clemencia. «Lo sentimos muchísimo, no lo sabíamos. Lo de tu dinero, lo de todo. Por favor, ¿podemos hablar?» El cambio en su actitud fue chocante, una clara traición a su anterior desprecio. Sus disculpas sonaban vacías, teñidas de un motivo egoísta e innegable. Miles, generalmente tan sereno y arrogante, temblaba. Se retorcía las manos, mirando alternativamente a Eleanor y luego a mí. «La hemos liado, Arthur», añadió en un susurro. «Un error garrafal. Pero podemos arreglarlo, ¿verdad? Vamos a arreglar esta familia, Arthur. Por favor». Su desesperación era palpable. Su imagen de éxito e indiferencia, cuidadosamente construida, se había hecho añicos. Miré a Eleanor, la miré fijamente. La hija a la que una vez adoré, la que se subía a mis hombros y reía con mis chistes tontos, ya no estaba. En su lugar había una extraña, con el rostro desfigurado por el miedo y la codicia, una expresión calculadora oculta bajo una fina capa de remordimiento. Su yo confiado de antes, a quien había amado incondicionalmente, había sido reemplazado por esta persona manipuladora. El pensamiento me produjo un dolor sordo en el pecho, pero la tristeza quedó eclipsada por una gélida determinación. Sus disculpas no nacían de un arrepentimiento sincero, sino del miedo y de la repentina revelación de mi verdadera situación económica. El último paso de mi plan, el más crucial, estaba listo. Los había apoyado, les había dado oportunidades, los había amado incondicionalmente.
Ellos lo habían destruido todo. Ahora era momento de reconstruir, pero no por ellos, sino por mí y por los valores que habían pisoteado con tanta crueldad. Eleanor y Miles estaban en mi porche, con los rostros contorsionados en una desesperada y casi cómica expresión de tristeza. Sus súplicas, aunque ahora teñidas de miedo y de la revelación de mi riqueza, seguían siendo solo palabras, palabras vacías y egoístas. Miré a Eleanor, observé con atención a la extraña en la que se había convertido, y no sentí más que un profundo vacío, donde antes residía mi afecto paternal. «No vais a reescribir esto», dije con voz inexpresiva, una calma definitiva que incluso a mí me sorprendió. «Vosotros mismos escribisteis la historia con vuestras decisiones, vuestros insultos, vuestras mentiras y vuestra avaricia. Ahora os toca vivir con las consecuencias». No alcé la voz, no sentí la necesidad de discutir ni de dar explicaciones. Simplemente no había nada más que decir. Dicho esto, di un paso atrás y lenta y deliberadamente cerré la puerta. El suave clic del pestillo confirmó la firmeza de mi decisión, poniendo fin a sus reiteradas disculpas y súplicas desesperadas. No fue un acto de malicia, sino de autoprotección. Aquel simple acto, cerrar una puerta, marcó el fin absoluto de su control manipulador sobre mí, de su capacidad para herirme y menospreciarme. Al asentarse el silencio en mi hogar, sentí un peso enorme que se me quitaba de encima. El aire se sentía más ligero, más limpio. Mi modesta casa, otrora blanco de su desprecio, ahora se sentía sólida, segura e impregnada de una profunda calma. Los años de cargar con sus problemas, de justificar su comportamiento, de esperar un cambio que nunca llegaría, habían terminado. Me sentía libre. Unos días después, Martha, con su pequeño terrier ladrando emocionado a sus talones, se detuvo mientras regaba el jardín. «¡Arthur!», exclamó radiante. «Oí que les plantaste cara a esos dos, ¿verdad? Ya era hora. Siempre supe que tenías carácter, bajo toda esa amabilidad silenciosa». Sus palabras fueron una última y reconfortante afirmación del pueblo que había presenciado mi silenciosa lucha y mi eventual victoria. Fue un gesto de respeto, un reconocimiento a mi dignidad recuperada. Sonreí, una sonrisa sincera y sin preocupaciones, y acepté sus elogios. Mi maleta, una robusta maleta de cuero que me había acompañado en tantas aventuras de joven, yacía preparada en el salón. Dentro llevaba lo esencial: algunos libros y un mapa de la costa de Maine. Había reservado una pequeña cabaña junto al mar, un lugar de soledad y reflexión, donde los únicos sonidos serían el romper de las olas y el graznido de las gaviotas. Era un viaje en solitario, una peregrinación para reencontrarme conmigo misma, libre del peso de las sombras del pasado. Tomé la maleta. Su peso familiar y el asa de cuero desgastada me parecieron un símbolo de la vida que estaba recuperando, del futuro que estaba forjando para mí. Con una respiración profunda y purificadora, salí de casa por última vez en un tiempo, cerrando la puerta con llave. El clic fue firme, definitivo. Me subí a mi vieja camioneta. Su motor arrancó con su rugido fiable de siempre, un sonido reconfortante de constancia. Miré mi casa por última vez, un adiós a la vida tranquila que había llevado y un saludo al nuevo capítulo que estaba a punto de comenzar. Mientras conducía por Willow Creek, sus calles familiares se deslizaban ante mis ojos, cada lugar emblemático un recuerdo, pero ahora visto a través de una nueva perspectiva. El café, la panadería, el mercado, lugares donde su crueldad había germinado, pero también donde mi silenciosa resolución había crecido. El latido del pueblo, antaño fuente de chismes silenciosos, ahora parecía consolidar mi recién descubierta determinación. Dejaba atrás el dolor, pero me llevaba conmigo las lecciones aprendidas. Pronto, el pueblo se desvaneció en mi retrovisor, reemplazado por la carretera que se extendía ante mí. El horizonte era amplio, una vasta extensión que prometía nuevos comienzos. Mi corazón, antes apesadumbrado por la traición, ahora se sentía ligero, liberado y extraordinariamente libre. Reflexioné sobre el largo camino recorrido, desde la humillación pública en la fiesta del señor Sterling, pasando por la aplastante decepción de mi cumpleaños, la meticulosa planificación y la eventual revelación de su engaño. Había afrontado su traición,
sus mentiras, su desprecio, y había emergido íntegra, más fuerte e inequívocamente yo misma. La maleta tintineaba suavemente en la parte trasera de la camioneta, un pequeño y reconfortante recordatorio del viaje que me esperaba. Seguí conduciendo, hacia el océano infinito, hacia un futuro que me pertenecía por completo, libre al fin.